Muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestro webinar, nuestro espacio, nuestra universidad virtual y también el espacio donde todos están invitados a aprender. ¿Cómo están? Espero que hoy la jornada esté excelente. Vamos a aprender demasiado. Hoy estamos con Ubaldo Merlano, pero bueno, antes de presentar lo que tenemos para hoy, tenemos también de invitado a nuestro CEO Didier Sánchez Reynoso. Bueno, muy buenos días. De verdad que es un placer para mí y quiero felicitar a todas las personas que están invirtiendo parte de su tiempo para adquirir conocimiento. Porque en eso, en Russell Belfort tenemos esa convicción absoluta, que quien invierte parte de su tiempo en formarse va a tener excelentes utilidades en conocimiento. Y ese conocimiento lo que va a hacer es forjarlo como un gran profesional. Así que felicitaciones. Esa es nuestra convicción absoluta en Roosevelt, porque el conocimiento es un motor de progreso, es un motor hacia el éxito que nos hará mejores profesionales para desarrollar mejor nuestro trabajo. Así que maravilloso. Recuerden que tenemos una cita cada 8 días aquí para venir a adquirir conocimiento. Así que los dejo con un gran conferencista, un experto en la materia, en esta área. Así que aprovechen al máximo. Un feliz día. Muchas gracias, señor Didier. Bueno, me gustaría presentar a Ubaldo José Merlano Mercado, quien nos acompaña hoy para el webinar El impacto de la reforma laboral en la PH. Entonces, bueno, Ubaldo es abogado con magíster en Derecho Empresarial colombiano por la UNIR, candidato a especialista en Derecho Laboral por la Corporación Universitaria Americana, tesis de grado enfocada en el cumplimiento de las obligaciones laborales del empleador en Colombia y una amplia experiencia en consultorías a entidades del sector real, solidario y sin ánimo de lucro, en asuntos laborales, societarios y comerciales. Bueno, yo no me gustaría hacerles spoiler hoy porque esto va a estar buenísimo, pero sí les digo que por favor anoten sus preguntas, que las tengan bien, porque lo que Waldo trae hoy para todos nosotros es muy, muy, muy importante y que sé que les va a ayudar demasiado. Entonces, sin más preámbulo, Ubaldo, bienvenido, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Felipe. Excelente. Bueno, a mí me place mucho estar aquí en esta mañana frente a todos ustedes, frente principalmente a administradores de propiedad horizontal, consejeros de consejo de administración o simplemente copropietarios que quieran ilustrarse sobre el asunto. Yo en lo particular tengo una admiración por aquellas personas que dedican su trabajo, dedican incluso su vida a administrar propiedad horizontal. Siento que es un trabajo que no es lo suficientemente grato, no es lo suficientemente agradecido. Las personas a veces esperan que uno haga y que uno sepa de muchas cosas, que uno incluso sacrifica su domingo. El administrador de propiedad horizontal es un rango más allá de lo que es un trabajador de confianza y manejo. Y lo sé porque, no porque haya ejercido la labor de administrador de propiedad horizontal, pero he tenido la ocasión, debido a mi empleo, de interactuar con muchos administradores de la propiedad horizontal e incluso he tenido la ocasión de hacer un curso sobre administrar propiedad horizontal y la verdad que tienen que tener un campo muy amplio, un espectro muy amplio del conocimiento y son conocimientos que no se adquieren en una universidad, que se forjan con la práctica y muchas veces del error. Entonces, un administrador de propiedad horizontal tiene que ser una persona muy sabia con un espectro de conocimiento sumamente amplio. Y uno de esos espectros del conocimiento es el cumplimiento laboral, porque además de tantas cosas, los administradores de propiedad horizontal son empleadores. Entonces, les es de su competencia el saber todos los temas que aquí nosotros les vamos a enunciar. Yo trataré de ser bastante didáctico con todos ustedes, bastante práctico. Aquí vamos a enseñar los temas que realmente
le competen a la propiedad horizontal. No vamos a, de pronto, porque la reforma laboral trajo consigo distintos cambios, pero no todos ellos ocupan a lo que es el giro ordinario de una copropiedad. Y si solamente hablásemos de los cambios que trajo la reforma laboral y cómo impacta ello en la PH, el webinar se nos quedaría corto. Y yo no quería eso, yo quería realmente hacer algo con fondo que realmente abarcase todas las implicaciones laborales de una copropiedad. De modo que vamos en este webinar a ir intercalando no solamente sobre cómo impacta la reforma laboral dentro de la copropiedad, sino también de cuáles son esos aspectos más importantes que hay que tener en cuenta como administradores de PH, como empleadores, a momento de, valga el pleonasmo o la redundancia, administrar una propiedad horizontal. Yo no quiero, la verdad, que este espacio sea un soliloquio, sino que no sean ustedes solamente unos receptores de mensajes, sino que sean interlocutores, de modo que, claro que sí, las preguntas son bienvenidas. Si alguno tiene una pregunta, bien puede alzar su mano. Nosotros vamos a estar habilitando un espacio de preguntas cada cierto tiempo prudente, cada que yo lo estime conveniente o cada que Felipe me avise. Entonces, alza su mano y a usted se le va a habilitar su micrófono. Entonces usted se presenta, dice su nombre, por favor, indica de qué copropiedad nos está hablando, si es que nos está hablando de alguna copropiedad, y cuál es el rol que usted ejerce en esa copropiedad. Y allí hace su pregunta, formula su pregunta. Formule la pregunta que a bien tenga, no se cohiba, hoy es gratis, las respuestas hoy son gratis, y eso no siempre un abogado tiene la ocasión de decir eso. Entonces aprovechemos este espacio de la mejor manera posible. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí entremos en materia y comencemos a hablar de lo que nos ocupa en la mañana de hoy. Entonces voy a estar compartiendo pantalla porque aquí tengo una presentación bastante interesante. Eso. Bien, miren. El cumplimiento laboral en la propiedad horizontal. Quiero hacer un matiz porque sé que aquí seguramente me están acompañando personas que no son administradores. Y quiero hacer el siguiente matiz. Esta charla va enfocada hacia empleadores, va enfocada hacia sacar como empleadores el provecho que la ley nos permite sacar. Yo aquí les vengo a enseñar a los empleadores, a los administradores de propiedad horizontal, a ahorrar plata, a optimizar el gasto asociado al talento humano de la forma más óptima posible. Entonces, sé que me acompañan de pronto personas que son colaboradores, trabajadores, pero entonces quiero, antes de empezar, a hacer ese matiz, que la charla va a ir encauzada a aquel empleador. Bien, dicho eso, hecho ese matiz, comencemos con uno de los cambios más significativos que ocupa no solamente a la propiedad horizontal, sino a cualquier persona con trabajadores, que son los cambios en los contratos laborales. Miren, la reforma laboral cambió un paradigma que venía siendo pacífico durante muchos años dentro de nuestro ordenamiento jurídico, más precisamente dentro de nuestra legislación laboral. Y es que el contrato, ese contrato insignia, ese contrato paradigmático era el contrato laboral a término fijo. Sin embargo, eso se acabó. A término fijo, sí. Ahora el contrato insignia será el contrato laboral a término indefinido. ¿Por qué? Porque ahora cualquier cosa que nosotros de pronto hagamos sin el debido cuidado de la ley, tornará nuestro contrato en un contrato a término indefinido. Incluso, si hacemos las cosas conforme a la ley, el contrato igual pasará a ser a término indefinido. Miren, ahora el contrato a término fijo, que es del primero sobre el cual vamos a hablar, ya no se prorroga indefinidamente.
Antes ese contrato usted podía tener una relación de muchos años de trabajo, incluso durar en una compañía toda su vida con un contrato laboral a término fijo. Eso ya cambió. Ahora el contrato a término fijo, después de un determinado tiempo, pasa a ser un contrato a término indefinido. ¿Cuál es ese determinado tiempo? 4 años. Después de 4 años de uno haber suscrito un contrato a término indefinido, sí o sí, hagamos lo que hagamos, estipulemos lo que estipulemos, pasará a ser a término indefinido. ¿Cuál fue un cambio interesante? Que antes este contrato no podía tener una duración superior a 3 años y sus prórrogas no podían ser superiores a 3. Es decir, posterior a la cuarta prórroga del contrato, se entenderá que se celebrará a un término no inferior a un año, no inferior a un año. ¿Por qué? Porque, miren, un contrato a término indefinido podía antes ser prorrogado indefinidamente. Sin embargo, si el término de duración era inferior a un año, después de la cuarta prórroga, no podría ser prorrogado por un término que no fuese de un año. Ahora, con la reforma laboral, nos adicionan una prórroga antes de que el término de duración deba ser sí o sí de un año. Es decir, yo puedo prorrogarlo 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, y ahora sí, después de la cuarta prórroga, es que no podrá ser inferior a un año. Es decir, nos aumentan la prórroga un año. O aumentan la duración inicial a 4 años. Usted antes podía suscribir un contrato a término indefinido con una duración de 3 años, aunque eso en la práctica nunca se veía. Ahora lo va a poder hacer a 4 años, pero da igual porque sería lo mismo que hacer un contrato a término indefinido insofacto. Bien, ¿qué pasa? Posterior a la cuarta prórroga, ahora sí, el término será de un año en un año hasta que llegue a esos 4 años. De ahí en adelante, sí, indefectiblemente se entenderá que es un contrato a término indefinido. Espero que haya sido claro porque mezclé temas de la legislación pasada con la actual. Espero haberme dado a entender con este asunto porque a veces las prórrogas se confunden un poco. En todo caso, si ustedes tienen cualquier inquietud o duda, sírvanse de levantar su mano. Bien, posterior a ello tenemos el contrato por obra labor, que también sufrió cambios, también sufrió modificaciones y es un contrato que debemos tener muy presente, que sí nos sirve a nosotros en nuestra labor de administración de propiedad horizontal. Miren, contrato por obra labor es una modalidad contractual donde yo requiero los servicios de una persona a través de un contrato de trabajo. Y quiero aclarar que debe ser a través de un contrato de trabajo, porque si yo no suscribo un contrato de trabajo con mi trabajador, se entenderá que estoy celebrando un contrato a término indefinido. De modo que si no existe el papelito, no existe la hojita y los términos y las condiciones, el contrato será a término indefinido. Bien, dicho eso, ¿qué es lo importante de un contrato por obra labor? Lo importante es determinar con precisión cuál es la obra o cuál es la labor que estamos contratando, a qué obedece, cuál es su causa y cuál es el término de duración que tendrá. Yo no puedo dejar un contrato por obra labor indeterminado, es decir, que no se exprese con claridad cuál va a ser la labor contratada y que no se exprese sumariamente cuál va a ser el término de duración. Por ejemplo, yo necesito que me hagan una licencia de maternidad, de mi empleada del servicio doméstico. Pues perfectamente puedo usar la figura del contrato obra-labor y digo, la obra-labor será mientras la empleada en el cargo atiende su licencia de maternidad, la persona estará aquí conmigo trabajando. Entonces, si ven que es un contrato que puede emplearse, puede usarse en materia de la propiedad horizontal. No solamente este contrato sirve para de pronto una construcción, un proyecto determinado, cuando aumenten las ventas, etcétera.
también es aplicable en la propia horizontal. ¿Qué es lo interesante que trajo la reforma sobre este contrato? Que ahora usted, si tiene otra obra, labor que desee ejecutar y se acabó la primera, ya no necesita dar por terminado el contrato inicial. Simplemente con la mera suscripción de un otro sí, donde usted detalle cuál será la nueva obra labor, podrá seguir con ese mismo contrato, podrá seguir con ese mismo trabajador y no tendrá que liquidarlo y no tendrá que luego desafiliarlo y luego afiliarlo nuevamente a la ARL. Es decir, que administrativamente nos ahorramos procedimientos. Es lo novedoso. Ahora bien, si usted no determina la obra labor, si usted no lo deja por escrito o no cumple con los términos normativos para que este contrato sea lo que debe ser, se entenderá que desde el inicio de la relación laboral lo que ha existido es un contrato de trabajo a término indefinido, porque hay muchos empleadores que abusan de la figura contractual de obra labor e incluso supeditan o determinan la obra labor a lo que a su arbitrio consideren. ¿Para qué lo hacen? Para poder dar por terminado el contrato de trabajo cuando ellos lo estimen conveniente, sin ningún tipo de indemnización alguna. ¿Qué ocasionaría ello? Que en la realidad allí lo que exista sea un contrato a término indefinido y como quiera que usted lo sacó sin justa causa, despidió a ese trabajador o prescindió de su servicio sin justa causa, no le dio la indemnización que en derecho corresponde, ahí se le van a usted bastante dinero. Entonces tengamos cuidado con este tipo de contratos. Y el contrato a término indefinido no sufre ningún cambio, sigue siendo exactamente igual. Puede o no puede usted celebrarlo por escrito, aunque yo siempre recomendaré celebre su contrato por escrito indistintamente de la modalidad contractual que fuere. Y se acabó la indemnización para la renuncia del trabajador. Antes, cuando un trabajador abandonaba su cargo sin que mediase justa causa, también había una indemnización que debía pagar, aunque esto no era algo que en la práctica se viese regularmente, pero la ley lo facultaba a usted para hacerlo. A veces era un tema de presión, de decir, ven, no me dejes abandonar el cargo, pero termíname aquí, si no, mira que me debes una indemnización, porque también el empleador puede sufrir un daño si una persona indispensable para la operatividad se va de un día a otro sin que medie por lo menos un preaviso. Bueno, eso ya no es así. Ahora, sigue teniendo la obligación de hacer el preaviso, la ley lo dice, pero pues no habrá indemnización alguna si renuncia sin hacer ese preaviso, de modo tal que es como si eso fuese letra muerta, porque lo que no está regulado bajo una penalidad queda al arbitrio de la moralidad de aquel en cuya cabeza está el ejecutarlo o no. Entonces, puede que sea letra muerta dependiendo de la persona. Ahora, los contratos laborales y los otros sí. Los contratos laborales y los otros sí. Esto es importante dentro de cada copropiedad. En la práctica, he visto que el 100% de las copropiedades, y no miento, el 100% de las copropiedades adolecen de dos situaciones. Y digo adolecen porque no son situaciones que deberían darse. Sin embargo, se dan. Uno, que o no tienen un contrato laboral con su empleado, o dos, el contrato laboral que tienen está en forma Minerva. Si aquí me acompañan administradores de propiedad horizontal, que sé que así es, estoy muy seguro de que tendrán sus contratos laborales en forma Minerva. Pero antes de continuar, quiero saber si tenemos algunas preguntas hasta el momento, antes de entrar con este tema. Felipe, ¿tenemos alguna pregunta? Hola, buenas. Bueno, la idea es que por favor alcen la mano para conocer las preguntas que tenemos hasta el momento. Ubaldo va a estar respondiéndolas, entonces lo que llevamos
hasta este punto. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor puede alzar la mano, que vamos a estar resolviendo sus dudas. Listo, gracias, Felipe. Sí, seamos didácticos. Que no sea solamente mi melodiosa voz esta mañana. Yo también quiero escucharlos a ustedes y pregunten sin nervios. Cualquier pregunta es válida. Aquí respondiendo preguntas, créanme que ese cuento de los profesores de pregrado y de posgrado que decían, no, que cuando ustedes preguntan, aprendo yo mismo dándole la respuesta y ustedes mismos y eso enriquece la causa. No es cuento, realmente sí, porque hay unas preguntas que lo ponen a pensar y que lo ponen a indagar dentro de su ser para dar una respuesta correcta y en derecho. Así que las preguntas son muy importantes. Bien, dicho ello, continuando con nuestra locución, tengo trabajado contratos de trabajo en forma de Minerva. Pues, lastimosamente, ese es la naturalidad de las copropiedades. Pero no, por favor, suscriban un contrato de trabajo si no lo tienen y suscriban un otro sí a su contrato de trabajo en forma Minerva. ¿Por qué? Porque a mí un contrato de trabajo me blinda como empleador. Yo puedo pactar cuáles serán las condiciones sobre las cuales se va a surtir la relación laboral que tengo. ¿Cuál va a ser el horario de trabajo? ¿Cuáles son tus funciones específicas? Muchas veces usted prescinde de los servicios de un trabajador porque no me cumplía las funciones. Y cuando ese trabajador le pregunta, venga, pero ¿cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son mis funciones? Usted le dice, no, tus funciones son estas, estas y estas. Y dice, ¿dónde está? ¿Cómo me prueba usted que esas eran mis funciones? Supongamos que eso va a un escenario judicial. Probatoriamente, comprobar cuáles son las funciones de un empleado sin un contrato de trabajo, ahí le tocaría a usted como jefe decir, mire, estas son las funciones de él, aquí tengo estos correos que les daba estas órdenes, aquí tengo el testimonio de esta persona que lo corrobora, cuando lo más fácil sería tener un contrato de trabajo con las funciones establecidas A, B, C, D, hasta la Z, A1 si quiere, y allí, vea, señor juez, este fue el contrato de trabajo que nosotros suscribimos, estas son las funciones que le asisten al trabajador, entonces esta fue la que incumplió, mire cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos podemos ahorrar tantas cosas y podemos dejar las cosas tan claras porque tampoco solamente presta utilidad para aquel escenario judicial, sino para la practicidad, porque el trabajador cuando tiene su contrato en la mano, él ya sabe para lo que está siendo contratado, ya sabe cuáles son las funciones que tiene que hacer. No crea que por el simple hecho de que su trabajador sea un conserje o portero o porque sea algún empleado de oficios varios o que trabaje en la piscina, no deba tener unas funciones determinadas. Claro que sí las debe tener. Determine las funciones. No tenga contratos en forma Minerva. Suscriba contratos laborales si no los tiene. Bien, este es el otro asunto. Que muchas veces los empleadores, sesgadamente, prescinden del hecho de suscribir un otro sí por el mero desconocimiento, porque no saben de pronto qué es un otro sí, no tienen clara cómo se emplea la figura, pero si nosotros vamos a suscribir, vamos a hacer una adición a un contrato laboral, debemos suscribir un otro sí. ¿Por qué? Porque si nosotros suscribimos un nuevo contrato laboral, el tal no tendrá validez en la medida que el primero, el que ya existía, jamás se liquidó. Si usted quiere hacer un nuevo contrato laboral, tendrá sí o sí que liquidar el primero. Quiere ello decir liquidar cesantías, prestaciones sociales, vacaciones, etcétera, para luego nuevamente recontratar a la persona y hacer un nuevo contrato, cosa que sería fútil, vana, inocua, sin razón de ser. Entonces, suscriban otro sí, mis señores administradores. Un otro sí que es un documento que se le adiciona a un contrato de origen a efectos de adicionar, modificar o suprimir contenidos de su clausulado original. Naturalmente que lo que usted venía dándole al trabajador mediante el otro sí no se puede desmejorar, no podemos desmejorar las condiciones de nuestros trabajadores y más adelante vamos a estar hablando más a fondo sobre el asunto. Bien,
Siguiente diapositiva. ¿Sí? Estos de los otros, sí. Esto, importante. Usted está suscribiendo contratos de prestación de servicios en su copropiedad. Seguramente la respuesta sea sí. Y claro, el arbor de una copropiedad amerita que se suscriban contratos de prestación de servicios. Por supuesto, no únicamente las empresas lo suscriben. Sin embargo, con mucho cuidado con emplear esta figura para lo que no es debido. Nosotros no podemos tener a una persona que cumple un horario, que le estamos dando un pago, una remuneración por un determinado servicio y que nos presta a nosotros un servicio. No podemos suscribir un contrato de prestación de servicio con esa persona. ¿Por qué? Porque allí se están configurando y se están dando todos los elementos para que eso sea tenido como una relación contractual. Claro, en un contrato de prestación de servicios yo no pago prestaciones sociales. Yo muchas veces, depende del clausulado, yo no pago una indemnización para cuando este contrato se dé por terminado. Es atractivo suscribir esta clase de contratos cuando quiero desnaturalizar una relación laboral, pero no lo haga. No lo haga porque en un escenario judicial ese trabajador simplemente tiene que demostrar que prestaba personalmente el servicio, que había una subordinación de usted hacia él y que cumplía un horario de trabajo. Y eso no es muy difícil de demostrar, si es que en la realidad y en la cotidianidad se está presentando. Yo aquí, aunque esté hablando para empleadores, yo jamás voy a hacer un discurso para que ustedes menoscaben los derechos de sus trabajadores. Por el contrario, este discurso está encausado para que ustedes den cumplimiento a las obligaciones que como empleadores tienen, porque conozco, y vamos a estar hablando de ello, por supuesto, de cuáles son esas consecuencias de incumplir con las obligaciones mínimas a nuestros empleados. Y las consecuencias son cuantiosas en dinero, por supuesto. Entonces no quedemos mal como administradores de propiedad horizontal por darle un mal manejo al talento humano o por soslayar derechos mínimos de nuestros trabajadores. Por lo tanto, estos contratos de prestación de servicios, suscríbalo más bien con DSA para la prestación del servicio contable o la prestación del servicio de revisoría fiscal, que ahí sí hay independencia técnica, ahí sí hay, no hay ningún tipo, ninguna clase de subordinación. Ello por traerles un ejemplo de cuándo sí se pueden suscribir esta clase de contratos. Bien, no sé si hasta el momento haya alguna pregunta, si alguien tenga alguna duda hasta el momento, me encantaría que sí, están de pronto un poco tímidos, no sé, o no hay dudas, o está todo clarísimo, pero bueno. Waldo, yo tengo una pregunta. Cuando se excedan las 12, o sea, el horario de las 12 horas extras, eh, debe haber un mutuo acuerdo para que por ejemplo, la hora número 13, la 14, la 15 sea pagada, o cómo se manejaría exactamente eso con el tema del trabajo suplementario. Ah, Felipe, el de la duda eres tú, qué maravilla. No, maravilloso, no, pero aquí las dudas se absorben para todo el mundo, no te preocupes, Felipe. Aunque sí me gustaría que fuesen los administradores, que sé que hay muchos administradores viendo, quienes tuviesen inquietudes o dudas, pero no te preocupes que sí te la respondo. Y no te la voy a responder enseguida, porque con la mera enunciación del devenir de esta exposición va a ser resuelta. Mira, el trabajo suplementario, ¿qué es? Es ese trabajo que excede de las 44 horas semanales y de las 7 horas 30 minutos diarias. Es lo que se conoce como las horas extra.
es ese trabajo que por su connotación y por su condición de ser suplementario o extra, se remunera, valga la redundancia o el pleonasmo, con una remuneración por encima de la media. ¿Cuáles son las reglas que nos ocupan a efecto de determinar este trabajo suplementario? Tenemos la ley 50 del 90 en su artículo 22, que nos habla sobre su límite. Nos dice que en ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias y 12 horas semanales. Presten atención, que hay un excedente diario y hay un excedente semanal, el cual es excluyente. Más adelante voy a explicar por qué es excluyente. La jornada laboral, ¿de cuántas horas es? Vamos a sacar la calculadora. A día de hoy, hasta el 1 de julio del año que viene, la jornada está en 44 horas. Son 44 horas, entre 6 días, porque recuerden que hay un día legalmente, de descanso legalmente obligatorio, nos da como resultado 7 horas 33 minutos. A eso le sumamos 2 horas diarias, nos da 9 horas 33 minutos. Quiere decir que a fecha de hoy, ninguna jornada de trabajo en el día podrá superar las 9 horas 33 minutos. Ningún trabajador, ningún empleador está autorizado para disponer de sus empleados para trabajar, por ejemplo, 10 horas. No es legal. Y el año entrante, eso quedará siendo de 9 horas. 42. 42 por 6. Entre 7. No, perdón. Bueno, quedará siendo de... Y me confundí. Las matemáticas no son para los abogados definitivamente. Bueno, quedará como se reduce la jornada laboral, quedará siendo de 9 horas. De momento es de 9 horas y media. Ahora, tampoco podrá exceder las 12 horas semanales, de modo que si sumamos 44 más 12 nos da 56. En la semana usted no puede disponer de su trabajador para trabajar más de 56 horas y en el día no podrá trabajar más de 9 horas y media. No es negociable. Lo que estoy diciendo es un axioma, es una verdad evidente, es un hecho que por más que usted quiera, no puede omitirlo, no puede preterirlo, no puede soslayarlo. Cambios a la jornada laboral. Ahora el trabajo diurno es aquel que comprende la jornada de 6 de la mañana a 7 de la noche. Anteriormente estaba hasta las 9 p.m. el trabajo diurno. Y era algo chistoso porque se hacía de noche y todavía esas eran horas de trabajo diurno. Bueno, ya no será de esa manera. Aquí no vamos a entrar a determinar si es justo, si no es justo. Temas políticos no, simplemente nos vamos a encauzar al tenor de la norma y a explicarles y a ilustrarles sobre los cambios. Ahora, el trabajo nocturno es aquel que comprende desde las 7 p.m. a las 6 a.m. No habrá ahora, esto sí es interesante y positivo para ustedes, que ya no habrá más necesidad de solicitar un permiso ante el Ministerio del Trabajo, de hacer una solicitud para trabajar horas extra. Antes usted tenía que hacer una solicitud que tenía un montón de requisitos, más que todo por la ARL, porque usted tenía que tener matriz de riesgo, sistema y seguridad y salud en el trabajo, y tenía que enviar un informe grosísimo a la ARL para que la ARL le diese su autorización. Ya no. Simplemente usted tiene trabajadores y puede disponer de ellos para el trabajo suplementario. Un cambio interesante que le facilita ciertamente la vida a los empleadores. Esto es una norma de la reforma laboral que sí le facilita a ustedes la vida, aunque
Anteriormente se criticaba mucho a Colombia la OIT por cuanto las horas laborales en Colombia no eran las más productivas. Se notaba que se trabajaba mucho y que realmente no había un rendimiento, una productividad de esas horas, y mucho menos a esas horas extra. Por eso el gobierno nacional quiso regular el asunto, quiso que no fuese algo sencillo elaborar horas extra, y por eso incluso salió un decreto en el 2023 donde ya no podía ser un permiso indefinido, sino que se tenía que renovar cada 2 años. Pero bueno, la reforma laboral cambió esto y ahora se podrá seguir disponiendo del trabajo suplementario sin este requisito. Ahora, eso sí, si usted está disponiendo de sus empleados para el trabajo suplementario, debe tener una relación de las horas que se estén causando como horas extra y cuál es ese trabajador que las está causando, porque si ese trabajador se las pide, usted las tiene que dar, o si alguna entidad competente se las pide, usted la tiene que dar. Tenemos el día de descanso, bueno, la nueva tasa de recargos. Bueno, hablemos primero del día de descanso legalmente obligatorio. Ya no se conoce como dominical. Antes era, no, pues el domingo, el día que yo descanso, y si yo lo laboro, pues se me va a causar un recargo sobre ese día que yo laboro, sobre mi dominical. Sin embargo, con la reforma cambió, entre comillas, y pongo entre comillas porque la jornada laboral flexible, de que trata el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, ya había previsto esto y podía pactarse un día de descanso que no necesariamente era el domingo. Pero la reforma lo protocolizó aún más, por cuanto ahora lo tal debe constar por escrito. Miren, si yo pacto con mi trabajador que el día de descanso legalmente obligatorio será un lunes, o será un martes, o un miércoles, o un sábado, supongamos que será un martes. Ya ese domingo, en caso de que yo lo trabaje, no se tendrá no se tendrá remunerado como trabajo suplementario. ¿Qué quiere decir? Que ahora el día que se me recarga a mí, en caso de que yo lo labore, será ese martes. Eso sí, para el asunto debe mediar un común acuerdo. Eso no es algo impositivo, que yo le diga a mi trabajador, ahora tu día de descanso será el martes. No, eso tiene que ser un acuerdo al que lleguen las dos partes. No busque imponerlo en sus empleados si ellos no quieren. Entonces, y si lo busca implementar, no lo haga de palabra, que eso no quede en el verbaje, en la verbalización, porque las palabras, como dice ese dicho, se las lleva el viento, y es verdad. Lo que no está escrito, va y pruébelo después, que es difícil. Déjelo por escrito, porque solo así será válido. Déjelo por escrito en un otro sí, porque supongamos que ya usted tiene su contrato de trabajo establecido. Y ahora, eso sirve y es útil para el tema de los porteros, porque los porteros tienen rotación y no todos pueden descansar el mismo día. Bueno, dele su día de descanso un martes y pacte que ese martes entonces será el día de descanso legalmente obligatorio y no el domingo. Por traer algún ejemplo. O si usted va nuevo a una copropiedad o va a contratar a alguien nuevo, ya usted de entrada le pone esa regla sobre la mesa y ya de pronto será más sencillo y más fácil ese común acuerdo. Pues usted pacta a inicio, mira, estas son las condiciones sobre las cuales tú vas a ingresar. Tu descanso no será tal, sino tal, perfecto. Pero ya con una persona que lleva un tiempo en la operatividad, quizá sea más complejo el llegar a este acuerdo. Ahora, la nueva tasa de recargos ya aumentaron. Ya no será sobre el 75% el recargo si se trabaja
el dominical o el día festivo. Los recargos aumentaron, la tasa de recargos aumentó y aumentará paulatinamente. Ahora está en el 80%, seguirá aumentando hasta llegar a un 100% en el 2027. Cada 1 de julio, si mal no estoy, aumentará la tasa de los recargos. Entonces, tengamos esto también en cuenta. Bien, no sé si hay alguna duda, Felipe. Bueno, la duda que tú me hiciste, Felipe, no es legal para nada. Es legal trabajar 15 horas, ya lo dije, no es legal. Si usted tiene un trabajador que está laborando 15 horas, sepa usted que está incumpliendo la ley. Aunque ese trabajador esté de acuerdo, aunque a él le guste, aunque él lo quiera, usted está incumpliendo la ley. Hay un ente regulador que se llama Ministerio del Trabajo y este ente, amparado en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, está facultado para hacer inspección y vigilancia. Él puede entrar a cualquier sitio o entidad donde estén laborando, valga la redundancia, trabajadores, y pedir contratos, pedir reglamento, hacer preguntas a usted y a sus trabajadores para verificar que se estén dando cumplimiento a las mínimas legales de sus empleados. ¿Qué sucede? Que si yo tengo un trabajador que lo tengo laborando 10 horas todos los días, no le doy día de descanso legalmente obligatorio, pues allí puedo ser sancionado por el Ministerio del Trabajo o me pueden hacer un aviso, cámbialo, no te voy a sancionar, pero hey, cámbialo, o si quiero te sanciono enseguida, en los términos de 486. Estas sanciones irán desde 1 hasta 5.000 veces el salario mínimo y se van a causar siempre que usted esté incumpliendo con las mínimas legales. Y una mínima legal es respetar esto. El artículo 50 el artículo 22 de la ley 50 del 90. Una de las mínimas legales es esto. El único trabajador en Colombia, el único que puede laborar más de la jornada laboral establecida aquí, que puede laborar hasta 12 horas al día, se llama vigilante. Y esos trabajadores tienen una regulación especial, incluso los que ven las cámaras de seguridad. Esos trabajadores, para usted ser una empresa de vigilancia, tiene que tener un montón de permisos, tiene que comprarle seguro de vida a los trabajadores y el riesgo de la ARL, eso aumenta mucho. Entonces, ¿cómo va usted a poner a un conserje a trabajar 12 horas? ¿Con qué autorización? ¿Con qué permiso? Ojo, tenga cuidado porque el Ministerio del Trabajo sí inspecciona, el Ministerio del Trabajo sí audita. Muchas veces nosotros creemos, como nunca nos ha pasado, que nunca nos pasará. El que camina por una calle peligrosa y nunca le pasa nada, piensa que es un lugar tranquilo y seguro. Pero cuando le pasa el siniestro, cuando lo roban, se pregunta, ¿y yo por qué nunca me percaté que este sitio era peligroso? Bueno, no incumpla la normatividad laboral, porque hay un Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo sí audita, sí revisa. Incluso el mismo trabajador, o la llamada de un tercero, el mismo trabajador puede decir, vea, a mí se me están soslayando estos derechos, esta persona, y el Ministerio del Trabajo, ¿cómo así? ¿Dónde trabaja usted? ¿Cuál es esa copropiedad? Bueno, vamos a irla a revisar a ver qué es lo que está pasando allí. Y recuerden que ustedes como administradores tienen una responsabilidad solidaria en los términos de la ley 675 del 2001. Entonces, no solamente los van a llamar a la copropiedad, sino solidariamente a ustedes. Así que, como administradores, deben tener mucho cuidado con el asunto. Dicho eso, no sé si Listo. tengamos dudas, Felipe. Waldo, sí, mira, tenemos 3 preguntas aquí en el chat y tenemos una mano levantada, entonces vamos a responder las 4 preguntas para poder continuar. Tenemos la primera de Camilo Cantillo Puello, que nos pregunta, ¿las propiedades horizontales están obligadas a modificar sus contratos de trabajo vigentes para ajustarse a la reforma? Siendo así, ¿cuáles son los retos que enfrentarán los administradores de propiedad horizontal para aplicarlo correctamente?
A ver, no hay necesidad de modificar los contratos laborales para ajustarse a la reforma laboral, porque la reforma, dependiendo de lo que usted quiera hacer, si quieres, como dije anteriormente, si tú quieres em, cambiar el día de descanso legalmente obligatorio, por supuesto que debes hacer un otro sí a tu contrato de trabajo. O si tu contrato de trabajo está vulnerando la ley, naturalmente tendrás que modificarlo, pero no es algo per se obligatorio. Si de pronto hay muchas empresas que tenían un horario de trabajo con la jornada anterior, con la de 48 horas, y no lo han cambiado. No pasa nada si en la realidad tú modificaste ese horario. Pero yo siempre te aconsejaré, hombre, cámbielo. Haga un otro sí, cambie su horario de trabajo. ¿Qué te cuesta hacer un otro sí? Ahora, em, ¿qué más fue la pregunta, Felipe, porfa? O sea, ¿qué más decía? Porque era un poco extensa. Felipe, Hola, claro que sí. Bueno, tenemos aquí otra pregunta en las PQR, preguntas y respuestas. ¿Qué pasaría si se concreta el día no, de pero espérate, descanso y cae ¿quién lo efectivo? pregunta? ¿Quién lo Lo pregunta? pregunta Beatriz Elena Correa Urueta. Ah, bueno. ¿Y cuál es la pregunta ahora sí? ¿Qué pasaría si se concreta el día de descanso y cae efectivo? Ah, perfecto. Em, ¿Qué pasaría si yo creo que Beatriz, me hubiese gustado que hiciese la pregunta alzando la mano y te abrimos el micrófono y nos hablas? Queremos escuchar tu voz, pero bueno, no te preocupes. Hay gente que de pronto es un poco tímida o de pronto no estabas aquí cuando hicimos esa, ese comentario. Y aprovecho y lo hago de nuevo. Cualquiera que tenga su pregunta, alza la mano, abre su micrófono, se presenta, nos dice de qué copropiedad viene y qué función cumple en la copropiedad y hace a viva voz su pregunta para que esto sea más interesante. Bien, Beatriz. Sí, es interesante tu pregunta, muy al lugar porque no lo mencioné, pero no hay recargo sobre recargo. Yo creo que tu pregunta iba enfocada a qué pasa si cae el descanso legalmente obligatorio el mismo día festivo y lo trabajo. Te voy a responder las dos. Si tu día de descanso legalmente obligatorio cae lunes, es lunes, y ese lunes coincide con un festivo, pues no es que en otro día de la semana te van a compensar ese festivo en tiempo, ¿no? Si cayó lunes, cayó lunes. Es así. Y no es cierto que ahora la reforma laboral quitó los festivos, no, porque eso ya venía de antes con la jornada laboral flexible de la que les voy a hablar a continuación. Ya el asunto venía de antes, que se podía pactar otro día. Entonces la respuesta es sí, se pierde ese festivo, es una forma de quitar algún festivo, sí, pero si lo trabajas ese día, si trabajas ese lunes, no habrá un recargo sobre recargo, es decir, el recargo va a ser sobre el 80% de momento hasta que sea sobre el 100%, no va a ser sobre el 200% por cuanto cayó festivo y día de descanso legalmente obligatorio, no, solamente será un recargo. Mm, Perfecto, Waldo. espera, Bueno, tenemos sí, aquí para continuar, me gustaría, tenemos una mano levantada, entonces me gustaría que por favor pues encendiera su micrófono. Kelly, adelante. eso. Hola, buenos días para todos. Buenos días, Ubaldo. Bueno, yo soy Buenos días, colaboradora Kelly. de Russell Bedford, pero tengo la siguiente consulta o duda. Va referente a la terminación, a una posible terminación de contrato de una colaboradora de una PH. Digamos que tiene características especiales, principalmente por su edad. Tiene alrededor de 54 años y más de 700 semanas cotizadas. Sé que hay algo referente con el tema cuando están próximos, cercanas a la pensión, pero quisiera saber de pronto si existe alguna restricción legal que impida de pronto poder finalizar el contrato con esa colaboradora, si de pronto hay algunos procedimientos formales
que debamos cumplir para poder llegar a esa terminación del vínculo laboral. Si hay algún tratamiento adecuado, no sé, para el tema de la indemnización o lo que se le deba cancelar, y cuáles serían los riesgos legales en cuanto a este tipo de decisiones. Gracias. Bueno, de nada. Sí, muy interesante tu pregunta. La verdad es que esa trabajadora está aforada. Un fuero es algo que la ley me faculta bajo ciertas condiciones especiales que se causan. Cuando las mismas se causen, me encuentro aforado. ¿Cuáles son las condiciones especiales de esa señora? Que tiene 54 años, está a 3 años de pensionarse, a cumplir la edad de pensión, y todavía no ha cumplido con las semanas. Tiene un fuero de prepensionado, de modo que no puedo despedir a esa señora sin justa causa. ¿Por qué? Porque la ley dice, venga, ya la persona está en una edad donde se hace difícil conseguir un trabajo. Si usted la despide, ¿cómo va a seguir cotizando a la seguridad social para tener una pensión de vejez y vivir una vejez digna? Entonces, la ley laboral es bastante proteccionista del trabajador. Entonces, esa señora está aforada. Si usted quiere prescindir de sus servicios, de los servicios de la señora, que hombre, ya tendrá que ser una causa muy justa, tiene que solicitar autorización por parte del inspector de trabajo. Pero no suelen darse estas autorizaciones si la causal realmente no lo amerita. No lo amerita. Ahora, si usted prescinde de los servicios de la señora y la despide sin justa causa y le da su indemnización, créame y sepa que un juez ordinario, si ella demanda, lo va a obligar a usted a reintegrarla y a pagarle todos los salarios que la señora dejó de devengar desde el día en que usted prescindió de su servicio. Así que cuidado con despedir a un trabajador aforado. Hay varios fueros en nuestro ordenamiento jurídico y uno de esos es el fuero de prepensionado. Eso sería. ¿Qué otra pregunta había, Felipe? A ver. Aquí tenemos por parte de Liz, si en el ejemplo del lunes se convierte en día de descanso obligatorio, ¿con qué porcentaje se liquida? ¿Sería con recargo dominical, con el 0,80 o el 1,80? Y si es lunes de descanso, ¿cómo queda la liquidación del domingo? Se liquida como un festivo. Y es que los dos tienen una liquidación igual. Sino que como el festivo no se puede compensar, por eso es que a veces queda más alto. Pero se liquida como un festivo. Ahora bien, me hiciste recordar lo que se me había olvidado, que intenté recordar. Se me quiere ir la paloma otra vez. Mire, si usted, ay, se me fue la paloma. Mire, día de descanso legalmente obligatorio, festivo. No, se me fue la paloma, Felipe. Pero sí, Lisi, se liquida como festivo, ¿ok? Porque ya me acordé, mire, usted a su trabajador, no puede decirle, ven, trabájame este día de descanso legalmente obligatorio y te lo pago en plata o te lo compenso en días. No, eso lo elige el trabajador y eso pocos lo saben. Pero si usted dispone de su trabajador y le dice, ven, trabájame el lunes, que es tu día de descanso legalmente obligatorio, o el domingo, trájame el domingo, suponiendo que ese sea el día de descanso. Trájame el domingo y te digo, y te lo pago. Y si el trabajador le dice, no, pues yo no quiero que me lo pagues, yo quiero que me lo compenses con otro día. Usted le toca hacerlo. Usted como empleador no tiene la facultad de decir por el trabajador si se lo paga o si se lo compensa. O si usted dice, trájame el domingo y yo te lo compenso. Y dice, no, yo quiero que me lo pague. Le toca pagárselo. Entonces, eso era lo que quería recordar que no estaba recordando. Bien,
Jornada laboral flexible, ahora sí. Sigamos con la jornada laboral flexible. Miren, esta jornada es de la que está contenida en el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo y en el artículo 51 del literal D de la Ley 789 del 2002. ¿Qué nos dice? Y es importante esta jornada laboral y es importante que usted la aplique. Su inaplicabilidad resulta fútil, inútil, está prescindiendo de algo importante dentro de su entidad, dentro de su copropiedad. ¿Por qué? Porque ella me da a mí la oportunidad, me da a mí la posibilidad de que esas 44 horas semanales yo las pueda distribuir en los 6 días de la semana en la forma que yo quiera, sin que haya lugar a recargo por trabajo suplementario, aunque mi trabajador labore 9 horas y media a la semana. ¿Por qué? Por lo siguiente. Les leo el artículo. El empleado y el trabajador, esta es la jornada laboral flexible, podrán acordar que la jornada laboral de 42 horas, que ahorita está en 44, se realice mediante jornadas laborales flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 6 días de la semana con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir con el domingo. Podrá. Muchos decían, no, que ahora fue que nos quitaron el dominical con el asunto que ahora puede haber un día de descanso legalmente obligatorio. Vea que esto ya viene de antes. Podrá. Cuando dice podrá es sí o no. Es a su determinación y a su arbitrio. Claro, ahora le pusieron incluso una prebenda más que es que conste por escrito. Sigo. Así, el número de horas de trabajo diarias podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas diarias, sin lugar a ningún tipo de recargo por trabajo suplementario. Cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de las 42 horas semanales dentro de la jornada ordinaria, conforme al artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo. Quiere ello decir que si yo dispongo que mi trabajador labore 9 horas al día, usted estará diciendo, venga, pero si la jornada laboral es de 7 horas y media, porque las 7 horas y media al día, los 6 días de la semana me da 44 horas, entonces si yo trabajo más de eso, supondremos que es trabajo suplementario. Y no. Si usted se acoge a la jornada laboral flexible, si la deja estipulada dentro de su contrato laboral o dentro de su reglamento interno de trabajo, no habrá necesidad a recargo por trabajo suplementario en el evento que usted se tome más tiempo, usted disponga un trabajador que labore 9 horas al día, siempre y cuando en la semana el cúmulo total de horas no exceda las 44 horas. Quiere decir que si en la semana laboró 45 horas, ahí sí habrá 1 hora de trabajo suplementario. Bien. Quiero que eso quede lo más claro posible. Es decir, si yo tengo 9 por 9 por 4, 36. Si yo dispongo que mi trabajador labore de lunes a jueves 9 horas, ahí están 36 horas. No se ha causado trabajo suplementario y vea que estoy trabajando 9 horas. Ahora, para llegar a las 44 horas son 8 horas. Es decir, más 8 horas, 44. Es decir, si yo de lunes a viernes pongo a mi trabajador a trabajar 9 horas y el viernes 8, en la semana llego a 44 horas. Hubo 4 días donde trabajé 9 horas. Y si tengo la jornada laboral flexible establecida, no se me causó recargo por trabajo suplementario. Entonces vean la importancia de acogerse a esta jornada laboral, porque usted le da esa oportunidad de moldear el horario de trabajo, moldearlo a como la operatividad de su copropiedad lo necesite. Eso sí, recalco, no va a poder trabajar 10 horas.
porque es excluyente. Si en un día usted trabajó las 9 horas y media y en la semana eso supuso 50 horas, naturalmente que ahí sí se causan esas horas extra. Son términos excluyentes y nunca podrá superar las 9 horas y media de momento. Quiero hacer mucho énfasis en eso porque ahora vamos a hablar de las porterías 24/7, que es uno de los escenarios donde los administradores de propiedad horizontal tienen más dudas, tienen más inquietudes y tienen más incertidumbres que por el devenir o por el ajetreo de mis funciones, de mis labores, que he asesorado a varias copropiedades. Aquí es donde más se vulneran derechos laborales. El turno 2x2 es ilegal. No se puede realizar. El turno 2x2, por más que este señor de aquí le guste, lo quiera y le llegue una cuantiosa suma en su quincena por recargo a trabajo suplementario, no es legal. Usted no puede disponer, como lo he redundado tantas veces en esta ponencia, no puede disponer de un trabajador más de 9 horas y media. ¿Cómo va pues a disponer de un turno 2x2? De 12 horas el uno, 12 horas el otro, luego descansan 2 días y vuelve al juego, 12 horas. No, pero que en la semana yo no estoy superando las 56 horas. No hay problema. No, señor. Recuerde el límite diario que hay. Una cosa es el límite diario y otra cosa es el límite semanal. Entonces, tengo una portería 24/7. ¿Qué hago para no vulnerar la ley? Para que no venga el Ministerio del Trabajo y me diga, ojo, cámbielo, o lo sanciono, o perfectamente lo sanciono enseguida. Necesito el funcionario del Ministerio del Trabajo, necesito resultados. Me están llamando a Puyengue. Voy a sancionar enseguida. Eso pasa. Eso pasa. Entonces, una portería 24/7 tiene que estar abierta. No, me equivoqué. 24/7. Tiene que estar abierta 168 horas. ¿Cuántos porteros necesito para cubrir 168 horas de trabajo? Recuerden que en la semana yo puedo laborar 56 horas máximo. Ahora, 56 por 3, 168. Respuesta mágica, 3. No, no son 3. No son 3. ¿Por qué? Recuerden lo que ya hemos venido hablando. Día de descanso legalmente obligatorio. 56 entre 7. 8. 50, trabajando 7 días. 56 entre 6. 9:33. Entonces, si necesita la portería abierta las 24 horas del día, tendría que poner a trabajar a los 3 porteros los 7 días de la semana para que sean turnos de 8 horas, 8 horas y 8 horas. ¿Por qué? Por lo siguiente, 8 por 3, 24. Luego entonces, ¿cuándo le podría conceder usted a ese portero el día de descanso legalmente obligatorio?
que, dicho sea de paso, cada 6 días de trabajo, todo trabajador tendrá irrenunciablemente derecho a un día de descanso remunerado. Entonces, si las 8 horas nos dio como resultado las 56 horas, pero distribuido en 7 días de la semana, y nos dimos cuenta que para que la portería esté abierta las 24 horas, necesitamos los porteros que los 3 trabajen 8 horas todos los días. Entonces, ¿cómo hacemos? 4 porteros. Una portería 24/7 para que se atienda en los términos que legalmente corresponden. Debe mantenerse abierta por lo menos, debe ser atendida por lo menos 4 porteros, no 3. Ahora bien, muchas copropiedades le hacen un otro sí a un trabajador de aseo, a un trabajador de oficios varios, para que eventualmente haga turnos en porterías, y así usted, sin necesidad de trabajar, de contratar a otro portero, puede cumplir con la normatividad laboral y aún tener las porterías 24/7 abiertas. Nosotros acá en DSA hacemos un estudio. Nosotros estudiamos los horarios de trabajo, armamos los horarios de trabajo, minimizamos el impacto de las horas extra, armando un buen horario, incluso proponiendo el asunto de cambiar el día de descanso legalmente obligatorio, y hemos tenido casos de éxito con algunas copropiedades donde tenían una copropiedad tenía, por ejemplo, 2 porterías abiertas las 24 horas. Se le planteó la solución de cerrar una portería en las noches, 13 horas, y esa persona que tenía ese turno 2x2, le organizamos un horario de trabajo con los porteros que tenía 6, y ahora puede tener una portería 24/7, la otra portería de 6 a 7 de la noche, y ninguno de sus porteros supera lo que la ley ha estipulado como jornada laboral. Y se ahorra en talento humano mensualmente 1 millón de pesos. Ese fue el servicio que contrató de forma exitosa, para que lo tengan en cuenta. Ahora, el reglamento interno de trabajo, y creo que voy corto de tiempo. Miren, el reglamento interno de trabajo es el documento más importante para un empleador, es su mejor amigo, es como el perro de los empleadores. Es ese documento llamado a regular las relaciones entre empleador y empleado. Es ese documento donde están establecidas las reglas de juego, cómo va a ser el devenir de nuestra relación, cuáles son las prohibiciones, cuáles son las obligaciones, cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento. Un reglamento interno de trabajo tiene su contenido estipulado en la ley. Por ejemplo, está en el artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, la indicación del empleador, las condiciones de admisión, cuáles son los trabajadores accidentales o transitorios, las horas de salida de los trabajadores, la hora principal, es decir, horarios de trabajo, horas extra, trabajos nocturnos, día de descanso legalmente obligatorio, salario mínimo, o sea, todo eso, tiempo, informe, prescripción de orden y seguridad, indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones, orden jerárquico. La mayoría de los asuntos ya se encuentra regulado en la ley. Se va a sacar el contenido del reglamento, pues, de la misma norma. Sin embargo, bueno, habrán cositas que no, como el orden jerárquico, cualquier prebenda adicional que usted desee dar. Sin embargo, lean el 15. Obligaciones especiales para el empleador y para los trabajadores. Yo en mi reglamento puedo estipular sin ningún tipo de problema cuáles son las obligaciones y cuáles son las prohibiciones que yo quiero para con mis trabajadores. ¿Eso a mí qué me garantiza? Me garantiza tener las reglas de juego claras y estructuradas,
y me garantiza a mí la disciplina dentro de mi organización. Yo no tengo ningún límite como empleador para estipular dentro de mi reglamento cuáles serán las prohibiciones y cuáles serán las obligaciones y cuáles serán las sanciones en caso de incumplimiento. El único límite son los derechos mínimos de cada trabajador. Del resto, si yo trabajo en una empresa de carnicería y pongo que los trabajadores se laven las manos cada 30 minutos, por ejemplo, lo puedo poner como una obligación y puedo poner que en caso de que se incumpla, haya una sanción dependiendo de si la falta se considera como leve o se considera como grave. Entonces, no tener un reglamento interno de trabajo es prescindir de la herramienta más importante que usted tiene como empleador, porque ahí es donde usted realmente va a poder establecer cómo quiere que se lleve a cabo el trabajo dentro de su copropiedad, qué es lo que no quiere y qué es lo que quiere. Nosotros acá ese servicio, por supuesto que lo prestamos y ya sabemos, porque hemos realizado varios reglamentos a muchas copropiedades, ya sabemos qué es lo que la operatividad de una copropiedad requiere al momento de establecer obligaciones y prohibiciones para sus empleados. Y ya determinará usted si la falta la considera como leve o si la falta la considera como grave. Recordemos que toda falta grave da lugar a un despido con justa causa en los términos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, literal 6. Que ahora, como copropiedad estoy obligado a tener un reglamento interno de trabajo. Sí. Dice, está obligado a tener reglamento de trabajo todo patrono que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Mire, la normatividad laboral observa a un empleador. No observa si está dentro de una copropiedad, si está dentro de una empresa grande, dentro de una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, lo que más se ajusta a una ESAL es una empresa de carácter comercial. De modo que si usted tiene más de 5 trabajadores en su copropiedad, por supuesto, está obligado a tener reglamento interno de trabajo. Y aún teniendo 4, téngalo, que eso es una herramienta sumamente importante. No prescinda usted jamás de su reglamento interno de trabajo. Miren, si yo estando obligado a tener un reglamento y no lo tengo, puedo ser sancionado de 1 hasta 5.000 veces el salario mínimo en los términos del 486 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual ya les he enunciado, del cual ya les he hablado. Aquí lo tienen, lo pueden buscar también en sus casas, que dice, para que vean que de pronto no me estoy inventando, ¿no? Que las sanciones del Ministerio de Trabajo, sí, el Ministerio de Trabajo sí sanciona a mis estimados copropietarios y a mitad de propiedad horizontal. Miren, vamos a pasar esto rápido porque vamos cortos de tiempo y quiero hablar sobre el procedimiento interno disciplinario, pero si alguno hasta ahora tiene dudas, preguntas, inquietudes, por favor, sírvase de hacerlo. Felipe, ¿hay dudas? Ya voy corriendo porque me quedan 11 minutos. Bueno, aquí tenemos la mano levantada de Marta Orjuela. Entonces vamos a darle paso a la señora Marta. Adelante. Buenos días, mi nombre es Buenos Marta días, señora Orjuela, Marta. soy administradora de un edificio en el centro. El edificio es de oficinas, más no es residencial. Yo tengo 3 empleados nada más. No le entendí muy bien cómo hacer para contratar una persona adicional con el fin de que cubra un turno. ¿Se puede hacer ese contrato? ¿Cómo sería ese contrato? Sí, señora Marta. Entiendo que esos 3 trabajadores están en una portería y usted la portería la necesita 24/7. Ese es su caso. Sí, siempre, pues no habría necesidad pues, de oficinas, pero sí hay oficinas que salen empleados a las 10, 11, 12 de la noche. Entonces, de todas maneras, sí se necesita una persona en el edificio, en la noche. O sea, sí sería 24. Ah, listo, señora Marta. Entonces, como yo le comenté, para usted cumplir la ley y tener una portería 24/7, lastimosamente no le alcanzan 3 trabajadores por las sumas que hice en la calculadora. De modo que para que usted le garantice a esos trabajadores su día de descanso legalmente obligatorio y que no se exceda en un
en un solo día las 9 horas y media que puede trabajar hasta el momento, no es posible atender una portería únicamente con 3 porteros. Necesitaría contratar un cuarto portero y organizar ese horario de trabajo, que con 4 porteros, créame que no se le va a causar trabajo suplementario. Lo que naturalmente sí se le causará serían horas nocturnas, pero trabajo suplementario no se le va a causar. De pronto ahora mismo a usted sí se le está causando trabajo suplementario. Allí usted podría hacer una ponderación o un análisis y ver cuánto se está gastando ahora y cuánto le costaría con un nuevo portero. Y no solamente se está ahorrando ese dinero, sino está cumpliendo la norma. Usted en últimas es administradora y tiene una responsabilidad solidaria allí, de modo que cualquier intervención del Ministerio del Trabajo, pues por supuesto que seguramente primero le digan, cambie eso. Si no lo cambia dentro de un término, pues ahí vendría la eventual sanción. Entonces sí, señora Marta, el deber ser es que contrate un nuevo conserje y ya se soluciona ese problema. Las porterías 24/7 no se pueden atender únicamente con 3 porteros. Bien, Gracias. con mucho gusto. Ahora, voy a ir concluyendo porque no me queda casi tiempo y quizá me exceda 5 minutos. Disculpas por ello. El procedimiento interno disciplinario en la reforma laboral, ¿hubo cambios? Sí, hubo cambios. Sin embargo, esos cambios ya venían no son novedosos. Fue un copia y pegue de la sentencia C-593 del 2014, que nos decía a nosotros cómo era que se debía llevar a cabo un procedimiento en debida forma. ¿Por qué? Porque antes el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo era escueto. Decía, si usted quiere llamar a un trabajador a descargo, hacerle un proceso disciplinario, llámelo, escúchelo y tome una decisión. Eso era vulnerario de lo que se conoce como el debido proceso, derecho fundamental. Y la Corte Constitucional, que por supuesto busca garantizarle los derechos a los trabajadores, indicó cuáles eran los pasos que debían surtirse a efectos de llevar un proceso disciplinario en debida forma. Y la reforma laboral mamó o se sirvió de todo ese árbol jurisprudencial para traerlo a un contenido normativo, pero ya era obligatorio. Lo novedoso que trajo fueron los siguientes principios, los cuales me detendré un poco a expresarlos. Aquellos que por su simple nombre se entiendan qué son, no me detendré. Estos principios que estoy por enunciar son la estructura y son la base sobre la cual se va a fundamentar el procedimiento disciplinario. Procedimiento que les comento, no es fácil, no es sencillo, no es algo que se agote de un día a otro. Es algo, si se quiere, complejo y que requiere tecnicidad y rigurosidad al momento de ejecutarse. Los principios son los siguientes. Aviso, si no se cumplen estos principios, el procedimiento queda viciado y cualquier sanción impuesta podrá ser objetada y usted estará incumpliendo un derecho fundamental de un trabajador, que es el debido proceso. Y en la presunción de inocencia, es ese principio, nos dice que usted no puede ir con ánimo inquisitivo ni acusatorio al trabajador. Cuando usted esté haciendo la formulación de cargos o cuando usted lo esté encarando en la audiencia de usted hizo esto, usted hizo aquello, yo sé que fuiste tú, no. Siempre de una presunción. Se presume que usted habría cometido este acto, se presume esto, incluso cuando le esté encarando, esto se presume, hasta que no se demuestre lo contrario. El principio de indubio prodisciplinado es aquel principio que, esto está en latín, quiere decir que la duda será absuelta en favor del trabajador disciplinado, de modo que si nosotros no tenemos los elementos probatorios suficientes para subsumir o para encuadrar una conducta de un trabajador en una falta
disciplinaria, en el contenido escrito de la falta disciplinaria, eso es lo que se le llama subsumir. Si no lo podemos hacer, entonces esa duda de si lo hizo o no lo hizo deberá ser absuelta en favor del trabajador, porque es la parte débil de la relación, similar al principio de indubio pro consumidore, que la duda se absuelve en favor del consumidor en derecho del consumidor, e indubio pro reo en el derecho penal, que la duda se resuelve en favor del acusado. Principio de proporcionalidad. Este principio nos dice que un trabajador, que usted, dependiendo de la falta del trabajador, la sanción debe ser proporcional. Miren, una llegada tarde puede ser una falta leve, y la falta leve se sancionan con suspensión del contrato de trabajo de 1 a 8 días, se sancionan con llamados de atención simple o llamados de atención escritos con copia de la hoja de vida, o multas que no podrán superar en todo caso el 20% de un día de salario y únicamente serán imputables por falta de ausentismo injustificados a trabajar o llegadas impuntuales. Si un trabajador me llega impuntual por primera vez, no tiene sentido que yo le ponga 8 días de sanción, de suspensión del contrato de trabajo, que en la práctica lo podría hacer, pero no sería proporcional. De eso nos habla ese principio, el derecho a la defensa y a la contradicción y controversia de las pruebas. Es decir, que yo le debo dar ese espacio a ese trabajador de que controvierta todo lo que yo le estoy endilgando en la formulación de cargo, de que si están estos hechos, él tenga un espacio para decir, esto no es cierto por esto, esto no es cierto por esto, y tengo estas pruebas. Y yo debo hacerle el traslado de las pruebas al trabajador que yo tenga antes de iniciar la audiencia de descargos, que más adelante voy a explicarle qué es eso. Principio de la intimidad, lealtad y buena fe, imparcialidad, que es similar al de presunción de inocencia. Usted no puede ir parcializado, a la audiencia, de decir, no, pues este trabajador hizo esto y no voy a cambiar de opinión. No, debe ceñirse a lo que quedó probado dentro del proceso. Y el respeto al buen nombre y a la buena honra. No puede estar usted ventilando dentro de la copropiedad que a fulanito se le va a abrir un proceso de disciplinario. Usted deje eso por debajo. No sabemos si es inocente o no, y en todo caso sigue teniendo derecho a que se respete su buen nombre y a la buena honra. Y al non bis in idem, que es ese principio de que nadie podrá ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, de modo tal que no podremos revivir hechos pasados que ya previamente fueron sancionados. Bien, el proceso disciplinario se surte de la siguiente forma. Primero, usted haga una comunicación formal al trabajador de que va a aperturar un proceso disciplinario, lo que se conoce como la apertura de la investigación. Fulanito de tal, bien sea por escrito, por correo o verbalmente. Fulanito de tal, te comunico que se abrió una etapa, un proceso disciplinario en tu contra por unos presuntos hechos de tal cosa. Estamos reuniendo un material probatorio que nos sirva de fundamento para una eventual formulación de cargo. Luego de que usted le haya comunicado eso, si usted encontró pruebas que le sirvan a usted de una formulación de cargos, haga la formulación de cargos, que debe contener el nombre del trabajador, el cargo del trabajador, cuáles son los hechos presuntos que el trabajador supuestamente está incurriendo, cuáles son las faltas disciplinarias en que se encuadran esos hechos y cuáles son las sanciones disciplinarias que esa falta, según si es leve o según si es grave, o según si es grave, puede acarrear. Enuncie cuáles son las pruebas que se van a practicar, y usted no podrá practicar pruebas distintas a las que haya enunciado en su formulación, y haga ese traslado de las pruebas y haga ese traslado de la formulación de cargos. La formulación de cargos, dentro del término entre que transcurre la formulación de cargos y la de la audiencia, no podrán pasar menos de 5 días. No podrán pasar menos de 5 días. Eso sí fue algo novedoso que trajo la reforma laboral. ¿Por qué? Porque quieren este principio, defensa y contradicción y controversia de las pruebas, para que el trabajador tenga espacio de preparar una defensa. Luego, cítelo a una audiencia de descargo. Ahí sí, léale nuevamente la formulación, dele en su reglamento, ponga un artículo que sirva de allanamiento, es decir, que aquellos hechos susceptibles de confesión, en caso de que sean confesados, se tendrá como atenuante para la eventual sanción, para que allí se termine ese proceso, con la mera confesión de los hechos, y no haya que alargar algo, ni establecer pruebas, ni etcétera. Y haga un pronunciamiento definitivo y motivado sobre la decisión.
y usted debe establecer en la audiencia verbalmente cuáles fueron las motivaciones por qué usted está tomando la decisión. Una vez ya se hayan practicado las pruebas, una vez usted haya escuchado al trabajador, porque tiene que escucharlo y tiene que permitir que se le practiquen todas y cada una de las pruebas que en derecho correspondan, que a él le asisten, que le asisten a él el derecho de que se practiquen. Y según lo que se haya encontrado probado, usted tomará una decisión, bien sea absolutoria o condenatoria. Si la falta es grave y se encontró probada, usted puede prescindir de la sanción disciplinaria para en su lugar proceder con el despido con justa causa. Porque el despido no es una sanción disciplinaria. Siempre habrá lugar a despido cuando el trabajador se encuadre en una falta grave. Ojo, las faltas graves, las sanciones por faltas graves deben estar bien estipuladas, deben estar bien subsumidas. Ya ese término lo explicamos, que es la subsunción, que es el encuadramiento del hecho en el contenido normativo. Es ese silogismo jurídico de que si ocurre una premisa mayor y la premisa menor y da la consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque si usted no encuadra bien ese hecho, no está bien encuadrado en esa falta grave, un juez natural, un juez ordinario podrá entrar a determinar si realmente se encuadró o no se encuadró, y en caso de que no se haya encuadrado, el despido se tornará ineficaz y usted le tocará pagar un montón de dinero. Así que haga bien este proceso disciplinario. Y ahora, la posibilidad de impugnar la decisión, esto sí es novedoso, ahora es posible que el trabajador impugne la decisión solamente si en su empresa o copropiedad hay más de 10 trabajadores. Quiero comentarles lo siguiente, que no es obligatorio este proceso que les acabo de enunciar en caso de que en la copropiedad haya menos de 10 trabajadores. Les digo totalmente falso. La ley lo dice, pero es totalmente espurio, falso, inocuo, porque la jurisprudencia, antes de que existiese esta normatividad, ya había dado las luces sobre cuál era el devenir a efectos de cumplir con un debido proceso. Y un trabajador es un trabajador indistintamente de que en la empresa hayan 8 trabajadores o hayan 10 trabajadores. A cada cual debe surtírsele un debido proceso. Yo estoy seguro que si ese artículo de la norma se demanda por inconstitucional, la Corte Constitucional lo declara inexequible. Inexequible quiere decir contrario a la Constitución. ¿Por qué? Porque está diciendo, no, pero si usted tiene menos de 10 trabajadores, simplemente llámelo, cítelo a descargos y escuche lo que tiene que decir. Pero allí se están vulnerando todos estos principios. El derecho a la defensa, la contradicción y controversia de las pruebas. Entonces, mi recomendación siempre será, usted indistintamente haga el proceso disciplinario en rigor. No, ¿por qué? Porque también el trabajador, si en caso de que demande, tiene una base jurisprudencial, y la jurisprudencia sí no obedece a que hayan 5 o 10 trabajadores, no, a que sea un trabajador y hay que hacerle un proceso disciplinario en debida forma. Entonces quiero hacer esa precisión y quiero hacer esa aclaración y quiero decirle, vea, si usted quiere prescindir de los servicios de un trabajador, siempre haga un proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque cuando usted prescinde de un trabajador con justa causa, es muy probable siempre que llegue usted a escenarios y estrados judiciales en los cuales usted se vea en la obligación de tener que gastar dinero en abogados, aún usted teniendo la razón. Porque para uno despedir con justa causa, cuando hay una falta grave, no tiene la necesidad, la ley no lo obliga a llevar a cabo un proceso disciplinario. Pero hágalo. ¿Por qué? Porque ya usted le está demostrando al trabajador que usted tiene elementos probatorios y en derechos suficientes y necesarios para prescindir de su servicio. Una vez ese trabajador se da cuenta de eso, se ve derrotado y vencido en un escenario prejudicial, en un escenario de un proceso disciplinario, ya no le van a quedar ganas de ir a un estrado judicial, porque quiera que no, eso le quita a usted tiempo, le quita a usted plata, porque tiene que pagar el abogado. Bien, para finalizar, quiero lo siguiente, y es hacer un espacio publicitario, un AD. Bueno, Milena, por favor, haga su pregunta.
antes de que empiece el espacio publicitario, los comerciales. Milena, adelante. Hay una mano levantada, me parece. Buenos días, Milena. Que no me habían habilitado el micrófono, pero ya me lo habilitaron. Muchas gracias. Sí, doctor, una pregunta. ¿Ante qué instancia o ante quién se hace ese abordaje disciplinario? Esa etapa, ¿ante qué instancia se puede adelantar? Gracias. Sí, Milena, es que por andar corriendo de pronto no lo expliqué bien. Qué pena contigo, Milena. Es tú misma, como empleadora. Tú misma es la que llevas a cabo ese proceso disciplinario. Si tú tienes obviamente tu reglamento en debida forma y tu reglamento debe tener, Milena, tu reglamento debe tener el procedimiento disciplinario establecido. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, no lo puedes aplicar. Tú debes aplicar el procedimiento disciplinario que esté en tu reglamento. Y si el procedimiento disciplinario que está en tu reglamento es contrario a la ley, se te vuelve letra muerta. Y todas esas obligaciones y prohibiciones que tienes ahí se te vuelven letra muerta. Entonces, no podrías aplicarlo, Milena. Entonces, el proceso disciplinario, con la elaboración de tu reglamento, ya lo tienes establecido y hay que verificar que esté conforme a la ley y que esté conforme a la jurisprudencia. Incluso la ley dijo, vea, los empleadores tienen un año para actualizar su reglamento interno de trabajo con todo lo que yo les enuncié, con ese debido procedimiento. Tienen un año para hacerlo. Entonces, eres tú misma, Milena, quien lo adelanta. Como empleadora, tienes la facultad de hacerlo, siguiendo todos los procedimientos que para el rigor corresponden. Si tú sigues esos procedimientos, no vas a tener ningún tipo de problema con imponer una sanción. O si quieres prescindir de alguien con justa causa, te recomiendo siempre que implementes ese procedimiento, que es bastante técnico, por supuesto que lo es, y que necesitas un reglamento interno de trabajo actualizado para hacer ese procedimiento, por supuesto. Ninguno de ustedes va a poder llevar a cabo un procedimiento disciplinario si no tiene reglamento interno de trabajo. Y ninguno de ustedes va a poder llevar a cabo un procedimiento disciplinario si en su reglamento de trabajo no está debidamente estipulado como la ley así lo determina. De modo que mi invitación es actualicen sus reglamentos internos de trabajo para que puedan llevar a cabo proceso disciplinario y su reglamento no sea letra muerta. No desaprovechen esa oportunidad que les da el reglamento, que es su mejor amigo como empleadores. Entonces, nosotros aquí en Roosevelt Bedford DCA prestamos varios servicios en materia de derecho laboral y en materia de derecho en general. Tenemos un equipo de trabajo amplio que está en crecimiento, del cual, por supuesto, hago parte, y tenemos los profesionales en derecho que están capacitados para prestarles el mejor servicio que pueda haber. Aquí, en derecho laboral, ofrecemos los siguientes servicios, que es el reglamento interno de trabajo, lo implementamos o lo modificamos o lo actualizamos, lo que corresponda, y lo socializamos ante sus trabajadores, nos reunimos con usted, le preguntamos cómo lo quiere, va a quedar siempre personalizado y siempre buscando que se cumpla la ley. También los asesoramos laboralmente, cualquier asesoría laboral que usted necesite, y los acompañamos en procesos ordinarios laborales. Si de pronto tienen procesos ordinarios abiertos o los demandan laboralmente, acá en Roosevelt Bedford también les prestamos estos servicios. También, Milena, como tú lo indicaste, nosotros los acompañamos en los procedimientos disciplinarios para que sean hechos en debida forma, porque sé que son procesos bastante técnicos que de pronto a la primera no la vas a saber hacer, pero una vez veas como nosotros llevamos a cabo el procedimiento, ya a ti te queda de norte, y te dejamos también los papeles de trabajo, las proformas para que tú hagas las formulaciones de cargo, la apertura de los procesos disciplinarios, el acta de descargos, que no lo mencioné, pero después de cada proceso disciplinario debe constar todo lo que pasó en audiencia en un acta de descargo que debe firmar el trabajador y el empleador. También hacemos la elaboración de contratos laborales y la elaboración de los otros sí. Aquellos que tengan esos contratos en forma Minerva, por supuesto que aquí prestamos ese servicio, como no, y aquellos que no tengan contratos laborales también, ese servicio de los contratos laborales lo prestamos nosotros. Hacemos auditorías laborales internas,
Es decir, si usted tiene dudas si en su entidad o copropiedad se están o no cumpliendo las mínimas legales, nosotros revisamos, hacemos preguntas, revisamos sus contratos, hacemos una auditoría y le rendimos un informe y se lo socializamos y le decimos en cuáles son las falencias, cuáles son las acciones de mejora, etcétera. También optimizamos el gasto en el talento humano. Por ejemplo, lo que les comenté, en arreglando los horarios de trabajo, dándole consejos de siempre cómo puede usted hacer en medio de su operatividad para reducir el impacto en el gasto del talento humano para aquellos empleadores que lo necesiten, y la implementación del teletrabajo, que bueno, ello para una copropiedad, la verdad es que no aplica. O sí, no sabemos. Y estos son nuestros teléfonos de contacto. El 304 es mi número personal y el 317 es el de nuestra chica de marketing. Entonces, los invitamos a que se contacten con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una oferta especialísima. Las primeras 5 copropiedades que nos llamen, me siento como en una Teletón, en un comercial, en un infomercial. Las primeras 5 copropiedades que nos llamen van a tener un 30% de descuento en el servicio que soliciten. Entonces, pónganse las pilas, tómenle captura a esta pantalla, aquellos administradores que necesiten cualquiera de los servicios que nosotros prestamos en materia de derecho laboral. Las 5 primeras que nos llamen van a tener un descuento del 30%, así que incluso si contratan más de un servicio, todo ese pack va a tener el 30% de descuento, así que interesante oferta, interesante promoción, no se la pierdan. Listo, Felipe, no sé si habrán algunas preguntas que hayan quedado en el tintero. Creo que abordé bastantes temas en una sola. Quizá hayan preguntas. Si no hay preguntas, pues finalizamos, que ya estamos un poco desfasados de tiempo y me disculpo por eso. Bueno, aquí tenemos una pregunta, Waldo, que es, las empresas, bueno, lo dice Cristina Ríos, las empresas de servicios generales no están autorizadas para prestar servicios con turnos 2x2. Pregunta Cristina Ríos. Yo creo que se refiere a las empresas de servicios temporales, esos trabajadores que van en misión. No, no están autorizadas. Las únicas, a menos que esa empresa te esté suministrando un vigilante. Si la empresa te está suministrando un vigilante, claro, él puede trabajar 12 horas, pero si te está suministrando un trabajador normal, no. Ese trabajador no va a poder trabajar 12 horas. Y el problema es para la empresa de servicios temporales. Y bueno, la responsabilidad es solidaria. Así que tengamos cuidado con eso y demos luces y alertas de que si esa situación está aconteciendo, demos las luces y alertas de que lo tal está pasando. Es que hay una cultura de vulneración al derecho del trabajador. Y no debería darse esa situación. Y uno creería que esas empresas están al día en el cumplimiento laboral y resulta ser que no es así. ¿Hay alguna otra pregunta, Felipe? No, listo. No tenemos más preguntas. Bueno, yo sí tengo una noticia, y es que vamos a estar rifando 2 reglamentos de trabajo para las personas que pues están conectadas. Entonces, son 2, Waldo. Te dejo esa tarea a ti para cerrar. ¿Y cómo hace la rifa? Bueno, yo con las personas que pues han participado, me parece pues pertinente, y también con las que están presentes, no sé, a ver, ¿cómo lo organizamos aquí? A ver. No, pues rifa uno. rifa uno. Uno, porque no veo mucha afluencia de personas, la verdad. Hay 91 espectadores, no sé cuántos de ellos serán de propiedad, administradores de propiedad horizontal. Entonces, a ver. Bueno, no, mire, ya nosotros tenemos pues los datos de todas las personas que están conectadas. Con todas las personas que están conectadas vamos a estar pues comunicándonos y vamos a estar pues dando pues la persona ganadora. Quería pues agradecerte a ti, Waldo, por este espacio, por las personas que se han conectado, y también pues que estaremos haciendo pues múltiples webinars para pues el índole de todos. Entonces, muchas gracias por conectarse. Estoy muy agradecido también por todas las personas que pues preguntaron, que participaron, que se animaron, que perdieron ese miedo al micrófono y a la cámara. Y nada, nos vemos en una próxima. Nos vemos. Hasta luego. Feliz
Feliz resto de día a todos.